quiero empezar hablándote de las personas extravagantes. ¿Te has encontrado alguna vez con algún o alguna extravagante en tu clase, en tu vecino, vecina, que de repente aparece con un tipo de pelo, ropa que llama la atención, que es bien llamativa, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuántos han encontrado gente así? ¿Verdad? Y una de las reacciones que tenemos cuando conocemos a alguien extravagante es, madre mía, vaya ego que tiene el tío que que quiere llamar la atención. Vamos, que quiere llamar la atención. Pero realmente, si profundizas en la raíz, es todo lo contrario. Hay tanta inseguridad, hay tanto vacío, hay tanta carencia afectiva que intenta llamar la atención. Quiere que le miren. Tiene la necesidad imperiosa de que alguien le mire y le reconozca. Es un tema de identidad. Es un vacío, una carencia donde podemos ver también que un niño necesita ser observado por su papá. Y aquellos que hemos tenido carencia con nuestros papás, hemos crecido como árboles sin raíces, necesitando que alguien nos diga cómo nos ve y que alguien nos confirme y nos afiance en esta tierra como un árbol. El papá trae identidad y valor. Ese es el rol de papá. Un papá trae identidad y valor sobre una casa. Entonces, si papá está ausente, si papá está lejano, si papá está frío, entonces ese rol queda disipado por esa ausencia. Yo recordé esto cuando ya tenía 20 y tantos años, quizá ya fue demasiado tarde porque entré en todo tipo de desastres en mi vida, de pandillas, de buscar identidad en los amigos que se emborrachaban, buscar identidad en los golfos, en los más guay, los que hacían reír, y ahí fui cayendo en una espiral hasta que cuando ya te das cuenta con 30 años, ¿y por qué estoy así? Ya el psicólogo te recuerda y te dice que hay una falta de carencia afectiva. El psicólogo me hizo entender cuál era la raíz, pero no me la sanó. El que me sanó esa raíz fue Jesucristo, que me dijo que yo era su hijo, que yo tenía un propósito perfecto en la tierra y que aun después de morir yo viviría eternamente. 3 preguntas que se va a hacer cualquier no creyente. ¿Quién soy, en verdad? ¿Para qué estoy viviendo? ¿Para qué tanto trabajo si me voy a morir? ¿A que sí? ¿Y dónde voy después de morir? Qué dramática es una muerte sin esperanza. Pero qué estimada es para Jesús cuando recibe a sus amados. Yo entendí que mi papá no pudo reproducir lo que él no recibió. Porque ya empezamos a conocer un poco la historia de mi padre, y mi padre había tenido la misma ausencia que yo tuve y no pudo reproducirlo. Pero en Cristo todas las cosas son nuevas. Y Él es capaz de coger un arbolito, dice que somos como árboles no plantados, la palabra original hebrea es trasplantados, de una tierra donde no había agua, donde era infructífera, y ahora me pone junto a la ribera de un río que se llama Espíritu Santo. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Que hasta en los meses de calor, ese arbolito que antes no daba fruto, ahora da fruto. Y ahora dice que en todo tiempo se mantiene firme y que va dando hoja y fruto. Eso es lo que Cristo hace en una vida. Yo te quiero pedir en estos minutos que mires a Cristo. No te distraigas con ningún pensamiento que venga, ni me mires a mí, intenta mirar lo que Cristo le va a decir en la palabra, porque yo con usted no voy a poder hacer nada, pero la palabra de Dios sí que puede hacer mucho. Así que como el mensaje yo te vi, yo quiero que te sientas mirado por Dios a través de su palabra. Mira, yo he vivido tantos conflictos, incluso en la iglesia, un lugar de restauración, un lugar de sanidad. Y yo recuerdo conflictos que he tenido con hermanos y hermanas en la iglesia cuando estábamos en el mismo ministerio. Ministerio es el servicio que tú haces dentro de la iglesia, para que me entendáis. Y tu misión es fuera de la iglesia. Y teníamos tantos conflictos de bajadas de volumen, y tú que te has creído, y tú que vienes aquí a quitarle el sitio a otro. Ese tipo de cosas que vienen a nuestra mente, que Satanás conoce bien, ¿verdad? Y vemos ahí que hay una identidad dañada, una identidad dolida, y piensas que alguien te va a quitar tu lugar. Y tu lugar es único. Tu lugar en el corazón de papá es único.
Mira, el abuso infantil, la violencia, la lascivia heredada y la pornografía y cosas así son fruto de una identidad quebrada. Y eso es como un efecto dominó. Se reproduce como un dominó hasta que usted viene a Cristo. Y cuando viene a Cristo, Él rompe toda herencia y tú te entregas a Él. Y usted se arrepiente de su manera de vivir. Y el arrepentimiento no es decir qué malo soy, qué mala vida he llevado, qué mal he hecho las cosas. Un arrepentimiento es una revelación. Macho, que iba en dirección contraria. Eso es arrepentimiento. Que estaba alejándome de Dios. Eso es metanoia, lo que Jesús dice, arrepentimiento. Entonces la palabra es como una lámpara a mis pies. La palabra de Dios me indica que iba en contramano y que ahora tengo que ir en otra dirección. El haber vivido de espaldas a Dios es más que suficiente para usted arrepentirse y decirle, Señor, necesito mirarte cara a cara y comenzar una vida nueva. Quiero romper las herencias. No tengo por qué reproducir lo que viví. No tengo por qué reproducir lo que me hicieron. No tengo que devolver todo el daño que me dieron. No tengo por qué ser un escudo donde rebotan las cosas. Muchas personas creen en el karma, ¿verdad? El karma. Eso te ha pesado por el karma. Como si el karma fuera un juego, ¿verdad? Yo creía en el karma. Aquí tengo otro amigo que también creía en el karma. Que era igual que yo. El mismo loco de los astros, del universo, de las energías. Y al final, escúchame, más perdido que el barco del arroz. Y las energías, yo tenía una piedra de cuarzo y ahí estaba todo mi poder y que no entraran en mi espacio, porque si entraban en mi espacio y lo invadían, se llevaban mi energía. Si tú supieras la que yo lié cuando se me partió un cuarzo que yo llevaba aquí, la que yo lié, ¡ah, mi cuarzo! ¡Mi poder! Estuve traumatizado 2 semanas porque se me había roto donde yo almacenaba mi poder, ¿no? Pero mi vida era un desastre, promiscuo, mentiroso, egoísta, amante del dinero, drogadicto, borracho, todo lo que te quieras imaginar, o sea, y más de lo que te quieras imaginar. Entonces, ¿dónde estaba el fruto? No se trata de una filosofía, se trata de la fe en Cristo. Y verdaderamente, yo creía en el karma hasta que llegó la gracia. Y si por el karma fuera, yo merecía estar muerto. Porque yo he hecho mucho daño. Mucho daño. Yo he destrozado muchas vidas con las drogas, con sustancias, con mentiras, y muchas personas de las que está aquí sentada ahora, si fuera por el karma, no estaría ni aquí. Pero yo conocí la gracia, que a pesar de mi pasado, como hemos cantado, Cristo me sienta en su mesa y me da una oportunidad nueva de comenzar una nueva vida en Cristo, sanando heridas del pasado y no reproduciendo lo que viví, sino comenzando a dar fruto en abundancia. Esa mesa está lista para ti también, pero solamente necesitas mirarle a Él. Yo quiero ir a un texto que está en Génesis capítulo 32, versículo 22 al 30. Vamos a hablar de 2 personajes de la Biblia. Uno es del Antiguo Testamento. Vamos a hablar de Jacob. Y otro está en el Nuevo Testamento. Vamos a hablar de Natanael. Estos 2 personajes del Antiguo y del Nuevo están conectados. Y hoy quiero enseñártelo con el favor del Espíritu Santo. Quiero enseñarte algo poderoso que quizás le abra los oídos y le abra el corazón. Y hoy, este día, no se le olvide nunca más. Y sea un punto de inflexión para su vida espiritual. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 32, versículo 22 al 30. Dice que durante la noche Jacob se levantó y tomó a sus 2 mujeres esclavas, sus 2 esposas y a sus 11 hijos. ¿Estamos con NTV? ¿Sí? Vale. Y cruzó al río Jaboc con ellos. Después de llevarlos a la otra orilla, hizo pasar todas sus pertenencias. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento. Llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, dice, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo, déjame ir, pues ya amanece. Y le dice Jacob, no te dejaré ir a menos que me bendigas, dice Jacob. Versículo 27. ¿Cómo te llamas?, preguntó el hombre. Jacob, contestó él. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre. De ahora en adelante será llamado Israel,
porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Por favor, dime cuál es tu nombre, le dijo Jacob. ¿Por qué quieres saber mi nombre?, le dijo ese ángel. Respondió el hombre. Entonces bendijo a Jacob allí, y Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios. Porque dijo, he visto cara a cara a Dios y sin embargo conservo la vida. ¿Sabéis qué significa Jacob? Engañador. Muy bien. Pues la escuela dominical de teología. Sí, significa engañador. Y evidentemente es un nombre que él tenía en su... Cuando vemos los nombres en el Antiguo Testamento, entendemos los contextos de las personas. Y Jacob era un engañador. Dice que él se disfrazó de su hermano para recibir la primogenitura, ¿verdad? Ahí engañó. También tuvo una obsesión con Raquel y hizo todo lo posible, todas las estrategias para estar con Raquel. Podemos ver que quería ser bendecido a la fuerza, ¿no? Vemos que era un tío rudo y un poco manipulador, ¿verdad? Un poco engañador. Y ese era su nombre. Sin embargo, podemos ver que esto habla de identidad, ¿no? A Jacob no le quedaba bien la ropa de Saúl. Y a David tampoco le quedaba bien la armadura de Saúl. Y usted no va a poder cargar con un personaje que no es. No le va a quedar bien. Tú sabes las apariencias que yo tenía con la carencia afectiva paterna, y lo que yo quería aparentar siempre delante de las personas no era la imagen real de lo que yo era, porque me daba miedo que descubrieran mis heridas y que descubrieran mi dolor. Y sabes que me di cuenta que había un montón de gente haciendo el personaje que yo hacía que le caía mal. Y yo decía, ostras, pues si ya le caigo mal a la gente siendo quien no soy, pues al menos voy a ser quien soy, ¿no? Y si le caigo mal a la gente, pues ya está, pues por lo menos los que le caigo bien me aman. Fíjate qué tontería es querer aparentar quien no eres, ¿no? Pues Jacob estuvo mucho tiempo así, pero dices tú, ¿y por qué tenía ese carácter Jacob? Y sabes que estudiando la Escritura, Dios me dio dos cosas poderosas que me hicieron entender por qué él era así. Y la primera está en Génesis, capítulo 25, versículo 28. Dice que Isaac amaba a Esaú porque le gustaba comer los animales que cazaba, pero Rebeca amaba más a Jacob. ¿Qué pasó aquí? Jacob le faltó el amor de papá. Y papá amaba más a Esaú porque le cocinaba y le cazaba cosas que le apetecían. Pero Jacob desde pequeño tuvo una carencia afectiva paterna. Un niño necesita escuchar a papá, hijo, estoy orgulloso de ti, conozco tus errores, conozco tus fallos y debilidades. Tú no sabes el impacto que tiene la bendición de un papá, la palabra de afirmación de un papá sobre un hijo y sobre una hija. Y no es necesario que tú seas huérfano para sentir esto. Yo lo he sentido y mi papá vivía en mi casa. Mi papá no me abrazaba, no me daba una palabra de afirmación, no me decía que estaba orgulloso de mí. Al revés, yo me acuerdo que se metía conmigo delante de mi hermano, se aliaban y hacían piña con mis hermanos, y a mí me encantaba comer pan. Y yo me comí unos bollos de pan con chorizo que flipa, y tenía una barriga, ¿vale? Y entonces me decían, ya viene el gordo batato aquí a comer pan. Y se metían con mi barriga, se metían porque yo tenía los pies así, me sentaba sobre la rodilla y yo tenía los pies así. Entonces me nombraban de todo y yo estaba traumatizado. Y yo necesitaba que mi padre hiciera piña conmigo y me dijera las cosas buenas que yo necesitaba tener. ¿Entiendes lo que estoy intentando transmitirte? Jacob necesitó un papá que lo afirmara. Y muchos de los que están aquí sentados han necesitado un papá que les abrace. El abrazo de un padre, la palabra de afirmación de un padre, la palabra de sanidad de un padre, la bendición de un padre. Los judíos, cuando bendecían a sus hijos, esa bendición sacerdotal, cuando estuve en Israel, me dijeron algo poderoso. ¿Sabes por qué Israel prospera tanto? Por la bendición de los padres. Tienen mucha autoridad y mucha diligencia en bendecir a sus hijos. Y los bendicen con número 6, Dios te guarde y te bendiga, que haya su favor y sonría sobre ti, que te dé su paz, y comienzan a declarar sobre los hijos. Así que lo primero que le faltó a Jacob, el engañador, fue un papá que lo amara también como a Isaac, como a Esaú, perdón.
Le faltó eso. Pero el segundo principio que me di cuenta en Génesis 27, versículo 1, mira qué interesante. Cierto día, cuando Isaac ya era viejo y se estaba quedando ciego, ¿llamó a quién? A Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, sí, padre, respondió Esaú. Ni en los últimos días de su vida, Jacob se sintió mirado por papá. Y la bendición de un padre antes de su muerte era tan importante. Que el padre mirara a su hijo. Y él ya estaba ciego. Ni siquiera tenía la oportunidad de decir en los últimos momentos de mi padre, él me va a mirar, pero llamó a Esaú. Claro que era su primogénito, pero podemos ver cómo incluso Jacob intentó robar esa primogenitura. Y cuando no te sientes mirado por papá, cuando no te sientes afirmado por papá, ¿sabes qué intentas buscar? La aprobación con los ojos de otro. Por eso, cuando una niña, tú sabes la necesidad que tiene una niña del abrazo de un padre y de la afirmación de un padre. Tú sabes que cuando mi hija viene, yo la cojo, la abrazo y digo, llora en mi hombro. Llora en mi hombro. Porque no quiero que el día de mañana llore en el hombro del hombre equivocado. Y te llevas una asignatura pendiente, como un suspenso, y te la llevas a tu primera pareja. ¿Y qué pasa? Que ahora buscas el amor de Dios en tu primera pareja. Y acaba en desilusión. Tu primera amistad, tu primer grupo. Empiezas a caminar de generación, de tiempo en tiempo, de año en año, de década en década, buscando ese amor de papá en las personas. Y nadie le va a satisfacer tanto y le va a completar tanto como Dios en su vida. Si usted permite que Dios llene su vaso, usted no solamente va a saber amar bien a las personas, sino que se va a dejar amar sin máscaras. ¿Estamos entendiendo lo que estoy intentando transmitiros? Así que, volviendo a la batalla, a la pelea que tuvo Jacob ahí, que peleó bien con ese ángel del Señor, de repente, él quería que fuera bendecido a su forma y le preguntó su nombre y le dijo Jacob, y esa persona con la que peleó, que al final dice que estaba a punto de ganarle y que le tocó la cadera y le descoyuntó la cadera, se acabó la pelea, fin. O sea, gana Dios directamente. Y la mejor batalla que usted puede ganar es perder contra Dios. Porque cuando usted pierde contra Dios, que se llama arrepentimiento, entonces usted va a estar más cerca del reino de los cielos. Y ya, si el mundo le decía a Jacob, de repente ahora él te va a decir, eres Israel. El que peleó con Dios, no contra Dios. Israel no es el que pelea contra Dios. Esa es una mala exégesis de la palabra. Es el que pelea con Dios y con los hombres. Será un guerrero para Dios. Y ya el ángel del Señor le trae una nueva identidad, le trae un nuevo bautismo, le trae un nuevo nombre. Y ahí dice que le llama Jacob a ese lugar Peniel. Dice que significa rostro de Dios, porque he visto cara a cara a Dios y sigo vivo. Era la primera vez que Jacob se sintió mirado por Dios y estaba vivo. Le daba miedo la intimidad, le daba miedo la presencia por lo que había vivido en su casa, en su familia, por su estilo de vida. Pero en ese momento decía, he mirado a Dios, me ha dado una nueva identidad y sigo vivo, sigo con vida. Era la primera vez que Jacob se sentía así y le puso ese nombre Peniel. Tú necesitas mirar el rostro de Dios. Y no mirar al lado las circunstancias, que si el problema, que si lo que ocurrió. Mirar a Dios a través de su palabra. Mirar su bondad, su belleza, su poder, su favor, su gracia, su provisión, su palabra, su amor, su sanidad. Más tiempo necesitamos mirar el rostro del Padre. Para que Él cambie nuestra identidad de Jacob, engañados y engañadores, pensando que podemos manipular el mundo para mendigar amor, que cualquier parejita o personita va a sustituir lo que solamente Dios me puede dar. Ahí también yo he sido un engañador. Necesitan mirar y que le diga, ahora vas a pelear conmigo. Ahora estás en mi equipo. Ahora estás de mi lado. Ahí Jacob en un momento, su alma fue liberada. Y de Jacob a Israel. Esa historia habla de cada uno de nosotros.
¿Cuántos engañadores hay aquí sentados que sean valientes de levantar su mano, que han pasado de ser enemigos de Dios a amigos de Dios? Cada historia bíblica está viva, porque habla de ti y de mí. Ay, es que esto pasó hace mucho tiempo, pastores, que no veas que historias tan vivas. Todos nosotros hemos sido engañadores, ¿o no? ¿Cuántos han forzado una relación? ¿Cuántos han aparentado ser quien no eran? Y cuando ha llegado el momento de la verdad y ha pasado el tiempo, dice, madre mía, al que tengo a mi lado o la que me tiene que aguantar a mí ahora. ¿Verdad? ¿Y por qué hacemos eso? Para ganarnos los ojos de alguien. Y yo he venido a decirle a esta familia que usted necesita invertir más tiempo en mirar los ojos de Jesús. Mirar el rostro de Dios. No intentar buscar el favor con los ojos de otro. Buscar su propia identidad mirando el rostro de Dios. ¿Sabes que hay una palabra hebrea, un término que consigue Dios o que declara a una mujer, una esclava llamada Agar, el roí, que significa el Dios que me ve? Agar, vámonos a unas 2 generaciones atrás. Estábamos hablando ahora mismo de Jacob, ¿verdad? Hablemos de su abuelo, Abraham. Abraham, en aquella época, por ser Antiguo Testamento, casi tiempo prehistórico, donde se tenía que extender y multiplicar la humanidad, y era normal que las personas estuvieran casadas y tuvieran una concubina. Abraham tenía a su mujer, Sara, y Sara no quedaba embarazada, pero tenía una palabra de Dios, tenía una promesa. Vas a tener un hijo, y ese hijo se llamará Isaac, tendrás un hijo. Pero el hijo no llegaba, tenía ya 80 y tantos años esa mujer, y el hijo no llegaba y ya le decía, bueno, pues con la concubina, con la esclava, aunque sea con Agar, y tenemos que mantener la descendencia. Entonces la primera que se quedó embarazada fue Agar, la esclava. Y entonces vino Ismael. Y cuando ella queda embarazada, ella comienza a tratar con desprecio a su ama. Ah, es que yo estoy embarazada y tú no. Es que yo tengo la bendición y tú no. Es que a mí Dios me ha bendecido y a ti no. Y dice la palabra que empezó a tratarla con desprecio. Y Sara, normal, le dice a Abraham, oye, esta mujer me está faltando el respeto, que se vaya al desierto. Y seguía tratándola con desprecio. Y cuando se va a Agar al desierto, se quedó sola. Dios, en su misericordia y en su bondad, en su mismo orgullo, en su misma necedad, Dios le envía un ángel para que visite a Agar en el desierto. Y cuando el ángel visita a Agar en el desierto, le dice, regresa a tu señora y sométete a su autoridad. Génesis capítulo 16, versículo 6. Hey, ve y restituye lo que estás haciendo porque te estás comportando con orgullo. Y ahí es donde el ángel le dice que su hijo se iba a llamar Ismael, que significa Dios me oye. Y Dios le va a oír en su desierto. Dios le va a oír en su rebelión. Dios le va a oír en su dificultad. Y ahí Agar le puso, cuando le dijo el nombre Ismael, Dios me oye, aquel lugar le llamó a Dios el Roí, el Dios que me ve. Y es que el Señor nunca va a dejar de mirarte. Aún en tu rebelión, aún en tu pecado, aún en tu necedad, aún en tu locura. Dios siempre está esperando, como ha dicho, ¿quién ha orado hoy a tiro de una oración? Creo que fue Alberto o fue Vanessa. Dios está al tiro de una oración. Eva, en el momento de una oración, ahí está el Señor, porque el Dios al que adoramos no es una imagen, no es una estatua, es un Dios que tiene ojos, oídos y bocas para bendecir. Ojos para verte, boca para bendecirte y oídos para oírte. Tenemos a un Dios vivo de nuestro lado. ¿Sabes que Agar era una esclava de Egipto? Y Agar representa a los gentiles, a nosotros, la iglesia, que hemos recibido la revelación de Jesús. Y muchos de nosotros hemos recibido la revelación de Jesús, pero había una promesa sobre el pueblo judío. Y estaba sobre Isaac. Sin embargo, cuidado, como dice Romanos 11, no entrar en el orgullo de Agar y pensar de que como yo he tenido la revelación de Jesús, ahora la bendición es para mí
y ahora el pueblo judío, fuera. Cuando Jesús era judío, cuando la revelación venía de Israel, cuando el Mesías venía de una simiente judía y cuando las Escrituras vienen de allí. Y cuando tú y yo adoramos al Dios de Israel. No te olvides de eso. Entonces no podemos entrar en la teología, hago un paréntesis, de la sustitución. Porque a mi hijo no le va a quitar el puesto a nadie. Y tenemos ahora mismo en casa un adoptivo americano que ha venido de visita 6 meses, ha venido a estudiar. Y, oye, hay veces que mi hijo no se porta todo lo bien que yo quiero, pero sigue siendo mi hijo. Y el adoptivo nunca le va a quitar el lugar, ¿eh? Voy a amar igual, los voy a querer, pero no le va a quitar el lugar. Siempre el padre va a esperar a que el hijo se siente. Y yo creo que un día el pueblo judío va a tener una revelación de Yeshua y se va a sentar en la misma mesa de Abraham. Yo lo creo con certeza. Y quiero hacerte este paréntesis porque es importante que entendamos los tiempos y que en estos tiempos todo lo que vamos a ver contra el pueblo judío, contra el pueblo de Israel, evidentemente no defiendo ninguna guerra, ninguna política, pero quiero que la iglesia de estos tiempos sea entendida en los tiempos y abra sus ojos y abra sus oídos y vea que la familia, la iglesia y el pueblo de Israel están siendo ultraatacados. No entremos en orgullo espiritual. Démosle gracias al Señor porque a través del pueblo judío nosotros tenemos las Escrituras. Y el avivamiento comenzó en Jerusalén con judíos. Y ahora de allí a todas las naciones. Pero ¿dónde comienza? En Jerusalén. Así que si algún día inviertes una oración por Jerusalén, te aseguro que Dios te va a bendecir. Muy bien. ¿Ha quedado claro el punto de Jacob? Tenía una ausencia ¿de qué? De padre, ¿verdad? Una carencia de padre y no se sintió mirado por su papá. Pero vámonos a Natanael, que está en el Nuevo Testamento. Voy a terminar con esto casi. Dame solamente 10 minutos. Pero ¿estáis entendiendo y conectados con la palabra? Mira, cuando la palabra la escuchas, quizás retengas un 20%. Pero cuando la escuchas y también la visualizas, vas a retener el 35, el 40%. Pero si después de este ratito la meditas, vas a retener el 60%. Pero si aparte de oírla, verla y meditar, la aplicas, vas a retener el 90%. Y yo sé que la palabra de Dios va a hacer algo nuevo en tu vida. Así que no solamente seas oidor, sino que cuando salgas por esa puerta, ejecute lo que Dios le está hablando hoy. Si tiene que bendecir a su papá, aunque usted crea que no lo merece, bendícelo. Escríbele un texto. Si usted tiene que bendecir a sus líderes, o a un hermano, una hermana, perdonar o pedir perdón, hágalo. Y comience a caminar en la gracia y en el favor de Dios. Que tu vaso esté limpio, que tu canal esté limpio, para que seas un canal de bendición. Natanael, Juan 1, versículo 45 al 49. Dice la palabra de Dios, Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron, se llama Jesús, el hijo de José de Nazaret. Dice, ¿Nazaret? Exclamó Natanael, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Dice, ven y compruébalo tú mismo, le respondió Felipe. Felipe era un evangelista, ¿verdad? Él decía, ¿qué? ¿Que no te lo crees? Pues vente al culto. ¿Qué? ¿Que no te lo crees? Pues ven, vas a ver cómo hace Jesús. Vas a ver historias de vida. Vente para acá, ese es un evangelista. ¿Que no te lo crees, no? Pues vente a verle. Y de repente llega, y mientras ellos se acercaban, Jesús le dice, aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. Fíjate lo que le dice Jesús. Yo pienso que fliparía. ¿De qué me conoce? ¿Tú de qué me conoces? Y le dice, le preguntó Natanael, pude verte debajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara, contestó Jesús. Entonces Natanael exclamó, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Aleluya. Vaya cambio de atmósfera, ¿no? O sea, fíjate, ¿de veras va a salir algo bueno de Madrid? Hay una frase en Chiclana que dice la gente de allí, de nuestra iglesia, los que llegaron al principio, que venían de Filadelfia, y los gitanillos y las gitanillas, decían, ¿acaso va a salir algo bueno de Chiclana? Pues este hombre tenía esa mentalidad de esclavo. ¿Acaso va a salir algo bueno de Nazaret? Y esa mentalidad es de huérfano. Murmuración, crítica, desprecio, prejuicio. Podemos ver que Natanael se sentía huérfano.
porque comenzó a murmurar y a declarar palabras deshonestas de Jesús. Sin embargo, Jesús llega al escenario y lo que hace es que lo afirma como un padre. Ahí viene, un hombre completamente íntegro, un verdadero hijo de Israel. ¡Pah! Vaya hostia sin mano. Y perdonad la expresión, pero es un ostión sin mano. Tú vienes juzgando, tú vienes murmurando, tú vienes cuestionando, criticando, y Dios te dice, tú eres un verdadero hijo de Dios, un verdadero hijo de Israel. Y le cambió la atmósfera. Y dice, pero ¿de qué me conoces? Y le dice Jesús, antes de que llegaras y llegara Felipe a buscarte, yo te vi debajo de esa higuera. Y yo no sé, porque la Escritura no te lo detalla, qué significado tenía la higuera para Natanael. Pero en las Escrituras, la higuera es el último árbol, el único árbol que da dos frutos, los higos y las brevas. La higuera se dice que fue el árbol que estaba en el Edén. La higuera siempre da fruto en tierra árida. Y muchos teólogos piensan que Natanael era un amante de la palabra, era un amante de la Escritura. Y yo me imagino a Natanael ahí. A ver, Señor, ¿tú no habías prometido que trazarías ríos en medio del desierto? ¿Tú no has dicho que Israel sería salva? ¿Tú no has prometido que habrá fruto en su casa? Yo me imagino a Natanael discutiendo con Dios, frustrado por su vida, frustrado por su carencia afectiva, cuestionando todo lo que tenía que ver con Dios. Y cuando Jesús le dijo, cuando estabas ahí, yo te vi en tu frustración, eres una buena hija. Yo te he visto en tu mentira, incluso cuando caías en pecado, y yo te vi. Y vi tu tesoro. Yo te vi como a Zaqueo, donde todo el mundo lo veía como un sinvergüenza, pero solo Jesús lo podía llamar por su nombre. Y Zaqueo significa sin tacha, sin falta. Solo Jesús le podía decir, el fango de tu pecado no es un problema para mí. Te vi cuando pensabas que eras huérfana y te miro con agrado. Te vi en tu dolor, te vi en tu frustración y eres una buena hija. Y entonces le cambia la atmósfera tanto, le cambia la película tanto que Natanael comienza a adorar a Jesús de haberle dicho, pero ¿quién es ese Mesías? Va a venir algo bueno de Dios. Dios, ¿quién es Jesús de Nazaret? Viene algo bueno a decir, Rabí. Cuando un judío decía Rabí, era muy fuerte, era decirle, maestro, ¡guau! Tu palabra tiene vida. Me está ganando el corazón, Rabí. Tú eres mi maestro ahora. ¿Cómo sabes estas cosas? Quedó asombrado. Y le dijo Jesús, dice, tú has quedado asombrado porque te dije que estabas en la higuera. Pues te digo la verdad. A partir de hoy verás los cielos abiertos y verás una escalera. Ángeles subirán y bajarán. Solamente Jacob conocía esa escalera. Y Jesús conecta a Natanael con la escalera de Jacob. Los conecta en una visión. De veras que tú piensas que porque yo conozco tu corazón y te he visto en las malas y en las buenas, te sorprendes. Pues vas a ver una escalera hacia el cielo para que aumente tu grado de intimidad conmigo. Esa escalera de madera era un símbolo de la cruz. Solamente un hombre llamado Jesús pudo venir a la tierra con el mensaje más poderoso de la historia. Hija mía, te amo. Mira, tú has caído, tú has pecado, pero yo quiero pagar con mi vida. Se presentó en un juicio con una pérdida absoluta delante del juez y delante de un fiscal. Y cuando llegaste tú con tus pecados, con tus mentiras, con tus engaños, con tus caídas, y te presentaste ahí, y el juez dictaba condena y sentencia sobre ti, Jesús llegó y dijo,
Se puso en medio, dijo, me pertenece, yo pago por él. Yo quiero pagar con mi vida en esa cruz. Y esa cruz hablaba de la conexión entre el cielo y la tierra. Cuando oraba Jesús, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. La única forma que el reino de los cielos podía bajar, como vio Jacob, era a través de la cruz del Calvario. Alguien pagó un precio alto por ti, para que hoy todos los Natanael, todos los engañadores, todos los Jacob puedan sentir que son verdaderamente hijos de Dios e hijas de Dios. La mesa está preparada, la mesa está lista. Dios te mira con agrado y te conoció ahí en la higuera. Y Él quiere que subas esa escalera a la intimidad. ¿Sabéis quién era Natanael? Natanael era Bartolomé. Y la única persona que le llama Natanael o que lo nombra como Natanael es Juan. Bartolomeo, Bar es hijo de Ptolomeo. Pero Natanael significa el regalo de Dios. ¿No será que los íntimos ven cosas que tú no ves? ¿No será que cuando tú intimas con papá puedes ver en el corazón de personas que vienen en pecado, que vienen destruidas, algo que a lo mejor otro no ve? Quizás en mi mentalidad de huérfano, de esclavo, ha llegado alguien. En nuestra iglesia se han sentado prostitutas, gente con problemas de sexualidad, transexuales, gente de todo tipo, narcotraficantes, y se han sentado en primera fila. Y gracias a Dios y a mi esposa y a la intimidad que tenemos con Él, hemos podido ver el tesoro del corazón de todas las personas que se han sentado en primera fila. Y Dios siempre me decía lo mismo: ten paciencia, no le juzgues, porque Él es un regalo para mí. Si ha nacido es porque hay propósito, y si tiene vida es porque yo soplé en Él. Y si ha nacido es porque yo lo formé en el vientre de su mamá. Él es un regalo para mí. Así que no sean mentalidad de huérfano ni de esclavo. No juzgues, no critiques, no controles. Míralos en la intimidad y en la comunión con Dios, porque Dios le está tendiendo una escalera para que subas bien alto. Salmo 139, versículo 16. Mira lo que dice el Señor. ¿Sabes qué? Mira, estoy abriendo mi corazón porque yo necesitaba que mi padre me mirara. Yo era de los que se ponía a bailar delante del televisor, delante de mi madre. Mi hijo Marco, de chico, siempre me perseguía por la casa. ¿Y qué decía, Vané? Papá, mírame, papá, mírame, papá. Me perseguía al estudio, me perseguía al baño, me perseguía a la habitación. Papá. Y yo había un momento ya que me tenía ya frito. Decía, hijo, ¿me quieres dejar un rato? Y se iba corriendo y decía, qué susto. Y salía corriendo. Tenía un año y poco. Y él buscaba papá. Yo necesité eso. Pero hoy me siento tan observado por Dios. Me siento tan privilegiado de saber cómo Dios me ve. De que incluso antes de nacer, Él ya estaba observando cómo se entretejían mis delicadas partes de mi cuerpo. Cómo Él me formaba en el vientre de mi madre. Y eso lo dice el Señor en el Salmo 139, versículo 16. Dice, me vistes antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. ¿Quieres saber cómo te ve Dios? ¿Cuántos aquí quieren saber cómo te ve Dios? He traído una carta que hemos leído muchas veces, pero siempre hay que recordarla. Yo te invito a que esa carta la leas cada día de tu vida, porque todos nos hemos preguntado, ¿cómo tú me ves? ¿Cuántos se han preguntado eso? ¿Cómo tú me ves? ¿Te has preguntado? Puedes levantar tu mano. ¿Cómo Dios me ve? ¿Sabes que en la Escritura yo he preparado una carta para que tú sepas, y hoy leamos entre todos, cómo Dios te ve? Y todos son versículos bíblicos. Todos son palabras de la Escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y todo habla, dale más para arriba, todo habla del amor de Dios. Y todo está sacado, no son mis palabras, es mi carta. Es una carta que he preparado para que tú sepas cómo Dios te ve. Te lo voy a leer aquí. Mira lo que dice la carta.
eres mi hijo amado y estoy muy orgulloso de ti. Esto te lo dice Dios. Está en la Biblia, Mateo 3:17. Antes de que fuese formado, así está bien, déjalo así. Antes de que fuese formado en el vientre de tu madre, te conocí. E incluso antes de que nacieras, te elegí. Jeremías 1:5. Sé quién eres. Te conozco mejor de lo que nadie te conoce y no me avergüenzo de ti. Aunque tu padre o tu madre pudiesen llegar a olvidarse de ti, yo no me olvido y yo no te abandono y yo no te rechazo. Salmo 27:10. No tengas miedo, he pagado tu rescate y te he puesto un nombre nuevo, eres mío. Isaías 43:1. Eres precioso, preciosa a mis ojos. Seré yo quien te honre. ¿Podrías pensar que es papá quien te lo está leyendo a ti? Y quien te muestra amor de muchas maneras. Isaías 43:4. Para mí tú vales cada gota de mi sangre. Romanos 8:32. Olvídate de las cosas pasadas y las que te hacían sentir vergüenza. Estoy haciendo algo nuevo para ti. Algo extraordinario que no podrá ser arruinado. Segunda de Corintios 5:17. Porque yo terminaré lo que he empezado. Te lo prometo. Filipenses 1:6. No hay nada que puedas hacer para que te ame más. Y no hay nada que puedas hacer para que te ame menos. Te amo el 100%. Y te estoy amando a sí mismo ahora. Incluso aunque todas las fuerzas del infierno se opongan a este amor, nada podrá separarte de mí. Romanos 8:39. Porque mi amor por ti es más fuerte que la muerte. Cantares 8:6. Quiero que lo entiendas. Mi mayor placer es amarte sin límites. Miqueas 7:18. Estoy cantando una canción de amor sobre ti y estoy bailando de alegría por tenerte. Sofonías 3:17. He convocado una fiesta en el cielo para celebrar tu rescate. Lucas 15:7. Permíteme decírtelo una vez más. No tengas miedo. Solamente esfuérzate y sé valiente porque yo estoy contigo para enfrentar cualquier desafío. Solamente preocúpate por guardar mis palabras y meditar en ellas todos los días. Josué 1:7. Pero no te preocupes por el día de mañana, porque tengo buenos planes para ti. Tengo pensamientos de bien y no de mal, para darte un mejor futuro. Jeremías 29:11. Incluso con las dificultades de tu vida, haré que te sirvan para bien, para que llegues a ser como yo he pensado que sea. Romanos 8:28, 8:29. Soy Abba, así te ve papá.